Descubre las 5 rutinas increíbles que transformarán tus mañanas de manera extraordinaria. Clara despertó antes del alba, como cada día, con la mente agitada y el cuerpo cansado. La luz tenue de la mañana se filtraba entre las cortinas, pero no había espacio para la tranquilidad. Su vida se había convertido en una serie de horas dedicadas a un trabajo que detestaba y responsabilidades que nunca parecían extinguirse. A sus 40 años se sentía atrapada en el ciclo incesante de un bufete de abogados que no la valoraba y en el que su supervisor, un hombre cruel, disfrutaba de aplastarla. Sin embargo, lo más desgarrador era la distancia que sentía con su hijo, Diego, un adolescente brillante y soñador que anhelaba el apoyo de su madre, pero que rara vez lo recibía. Una mañana, mientras luchaba contra el desorden de su casa, encontró un viejo diario de su madre. Al abrirlo, las palabras la envolvieron y parecieron susurrarle que era posible cambiar su destino. Las prácticas que su madre había seguido para transformar sus mañanas resonaron en su mente como campanas de esperanza. Clara sintió que tenía una oportunidad de recuperar el rumbo perdido. Pero, ¿podría realmente dar ese paso hacia adelante? La decisión de adoptar esas rutinas no fue fácil. Una mezcla de emoción y miedo la invadió al pensar en los cambios que tendría que implementar. Miró a Diego, quien ya estaba despierto, mirando su celular. Esa era la conexión que deseaba, ver a su hijo sonreír, compartir más que la simple coexistencia. ¿Podría salir de esa espiral negativa y encontrar el valor para cambiar su propio relato? Sus pensamientos la atormentaban, y esas primeras rutinas se tornaron en una lucha interna. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con la firmeza de los recuerdos de su madre empujándola, Clara tomó la decisión de comenzar al día siguiente. Pero esa luz de motivación se vio opacada rápidamente. En el trabajo, su supervisor intensificó la presión, el ambiente se volvió hostil y Clara se sintió cada vez más aislada de sus compañeros, que incluso empezaron a distanciarse por miedo a su ira. La tensión se acumulaba entre las paredes del bufete y Clara solo podía observar cómo el agujero en su confianza se hacía más profundo. Pero no solo era su trabajo, sino que además tuvo que enfrentar el desafío de ser un modelo a seguir para Diego. La ansiedad y la presión comenzaron a estrangularla. ¿Qué pasaba si no podía? So, salmon does have iron in it, but it's not a lot. There's better sources of iron. La última gota llegó con una decisión de su supervisor que ponía en riesgo no solo su estabilidad laboral, sino también la de otros compañeros que consideraba parte de su familia. La presión era inmensa, más allá de lo que alguna vez había imaginado. Clara sintió que la vida misma la presionaba para permanecer en silencio, para proteger su posición o alzarse y luchar por lo que era justo. Nadie podía ayudarla, pues esa era su batalla interna. Así, en las horas más oscuras antes de que comenzara la jornada laboral, se encontró frente a la puerta de la oficina de su supervisor. ¿Tendría el valor de confrontar su miedo o simplemente seguiría el camino más fácil? Una multitud de emociones la invadieron, incertidumbre, desesperación y una chispa de determinación a la vez. Con la mano temblorosa, empujó la puerta. Clara se encontró frente a su supervisor, con la respiración entrecortada y el corazón latiendo con más fuerza que nunca. La oficina estaba silenciosa, pero la tensión era palpable. Miró a su alrededor, notando cómo las paredes del despacho parecían acercarse. Aquel ambiente opresor le recordaba todo lo que había soportado. Debo hacer esto, se decía a sí misma, pero el miedo se aferraba a su mente como una sombra. Los recuerdos de su madre empezaron a susurrarle nuevamente, invitándola a recordar sus rutinas matutinas, aquellos momentos de introspección y planificación que siempre habían proporcionado un sentido de claridad. La motivación que había sentido a primeras horas de la mañana parecía un océano lejano, pero ahora, enfrentada a la cruda realidad, le daba fuerzas. Con una determinación renovada y un poco de coraje escondido, decidió entrar en la oficina.
Clara, ¿tienes algo que decirme?, preguntó su supervisor, sorprendido por su entrada inesperada. Su tono denotaba desdén, una actitud que siempre le había resultado insoportable. Pero esta vez, en lugar de encogerse, Clara sostuvo su mirada. «Hay algo que debemos discutir», tartamudeó pero manteniendo un semblante firme. La carga de trabajo ha aumentado de manera desproporcionada y algunas decisiones que se han tomado afectan a todos en el equipo. Las palabras fluyeron de su boca con más seguridad de la que se había imaginado. Cada frase que pronunciaba se sentía como un paso hacia sí misma, como una reclamación de identidad que se había perdido entre reuniones interminables y críticas destructivas. Observó el rostro de su supervisor, que se enrojecía cada vez más mientras ella continuaba exponiendo sus argumentos. Había un poder en hablar la verdad, un poder que ella había ignorado hasta ahora. Si no mejoramos las condiciones, creo que muchos de nosotros consideraremos otras opciones en el campo. Terminó, y el eco de sus palabras resonó en la habitación. El supervisor, visiblemente alterado, trató de interrumpirla, pero Clara ya no podía volver atrás. La mezcla de adrenalina y liberación le dio fuerzas. De repente, sentía que su lucha no era solo por ella, sino por sus compañeros, por ese equipo que había visto desmoronarse bajo la opresión. Las horas que siguieron se convirtieron en una de enérgicas discusiones. Clara se sintió más viva al ver que algunos de sus colegas comenzaban a unirse, revelando preocupaciones similares. Aquello que alguna vez había sido su carga individual se transformaba en una lucha colectiva. Esta dinámica le proporcionó una nueva perspectiva, una lección de apoyo y colaboración que nunca había visualizado antes. Sin embargo, a medida que Clara iba ganando fuerza, la presión también aumentaba. Su supervisor no tardó en contraatacar, descalificando sus comentarios y buscando debilitar la moral del grupo. «Las empresas no se construyen sobre quejas», dijo despectivamente. Más que desanimarse, cada ataque alimentaba su determinación. ¿Acabaría Clara por ceder ante el miedo o encontraría la capacidad para hacer el cambio que deseaba ver? Continuó desarrollando nuevas estrategias y maneras de establecer sus límites, no solo en la oficina, sino también en su vida personal. Sentía que cada momento de impasse la guiaba a un autodescubrimiento profundo, pero aún existía un muro, una barrera que la mantenía en alerta. ¿Cómo podría ser un ejemplo para Diego si no lograba prevalecer en esta batalla? En la soledad de su casa aquella noche, después de un día desgastante, anotó nuevos objetivos en su diario. Uno de ellos la paralizó con solo escribirlo: renunciar a mis miedos. El desafío no se trataba solo del trabajo, sino de mostrarle a Diego que era posible levantarse y luchar por lo que creíamos justo. Mientras tomaba el último sorbo de su té, un mensaje de Diego iluminó su teléfono. «Mamá, ¿podríamos hablar? Hay algo importante que quiero contarte». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Sería esto la oportunidad para abrir ese espacio de conexión que ambos necesitaban? La tensión entre la expectativa y el temor por lo que podría revelar resonaba fuertemente en su pecho. Con el corazón palpitando, decidió que debía contestar. La verdad sobre ella y su lucha estaba amarrada no solo a su trabajo, sino a la relación que tanto deseaba con su hijo. «Claro, Diego», respondió. «Hablemos». En ese instante, Clara supo que su viaje hacia la transformación no había hecho más que comenzar. Clara sintió cómo el peso de la tensión se evaporaba lentamente al avanzar hacia la habitación de Diego. El corazón le palpitaba con la mezcla de ansiedad y esperanza. Era el momento de desvelar sus temores y de alguna manera sacar fuerzas de sus debilidades. La conexión que anhelaba con su hijo se presentaba como un reto que no se atrevía a ignorar. En la habitación, Diego la esperaba con los brazos cruzados, una expresión de determinación dibujada en su rostro juvenil. «Mamá, sé que no hemos hablado mucho últimamente, pero necesito compartir algo contigo». Clara se sentó, y aunque el nerviosismo la inundaba, respiró profundamente y le hizo señas para que continuara. Mientras su hijo expresaba sus pensamientos, Clara aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre su propio proceso de transformación. Había sido un camino lleno de altibajos, altas y bajas emociones, dudas encontradas y momentos de fuerza. Pero cada paso había visibilizado nuevas piezas de su identidad. Era claro que enfrentarse a su supervisor la había cambiado,
Pero la verdadera prueba ahora estaba en conectar con Diego y enseñarle que el valor de la autenticidad puede abrir puertas, incluso cuando parece que todo está en contra. Diego habló de sus inseguridades en la escuela y del miedo a no ser suficiente. Sus palabras resonaban con las luchas de Clara, recordándole lo que ella misma había soportado. No tienes que mostrarle al mundo que eres perfecto, hijo. Lo importante es que seas verdadero contigo mismo, dijo, tratando de suavizar la carga que había sentido durante tanto tiempo. Sus ojos se encontraron, y Clara vio en la mirada de Diego un reflejo de sus propias inseguridades. La conversación fluía entre ellos, y Clara comprendió que este intercambio también le ofrecía un camino de sanación personal. Ella podía ser el ejemplo que siempre había querido ser, no a través de palabras vacías, sino con vulnerabilidad y apertura. A medida que hablaban, se dio cuenta de que podía aplicar este mismo enfoque en su entorno laboral. La lucha contra las estructuras opresivas no era solo sobre la resistencia, también implicaba el poder de la conexión. La noche avanzaba y mientras el diálogo se tornaba más profundo, Clara comenzó a vislumbrar un cambio en el ambiente. Su hijo parecía más ligero a cada momento, como si las palabras les otorgaran alas. La transformación personal era un viaje compartido. Podía ayudar a Diego mientras también sanaba sus heridas. Sin embargo, al concluir la conversación, una inquietud persistía en su interior. Su supervisor había tomado la ofensiva con más agresividad, implementando cambios que acababan de endurecer aún más las condiciones laborales. Clara entendió que no podía apartar la mirada de su realidad profesional, ya que cada elección en su camino personal la impulsaba hacia adelante. A la mañana siguiente, Clara se sentó con su diario y comenzó a escribir una lista de nuevas estrategias. Comprendía que los días serían un desafío, pero la autenticidad y la fortaleza adquiridas a través de su relación con Diego la llevaban a un propósito mayor. Añadió a su lista, crear un espacio seguro para los demás en el trabajo, un paso que resonaba profundamente en su corazón. Mientras transitaba por estas reflexiones, recordó algo que había aprendido de su madre. Los mejores líderes no son los que gritan más fuerte, sino aquellos que escuchan. Decidió que era hora de implementar cambios en la dinámica del equipo, un camino hacia el apoyo y la colaboración, transformando así el ambiente laboral de manera tangible. Al finalizar el día, Clara tuvo una llamada inesperada de un antiguo compañero, quien compartió haber escuchado sobre su situación en la empresa. «Si quieres, podemos hablar de opciones», ofreció. Clara sintió en su pecho una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Estaba lista para considerar alternativas fuera de la empresa o sería una distracción innecesaria? La decisión que se avecinaba prometía volver a poner a prueba su determinación y compromiso. Mientras la noche caía, sabía que no podía esperar para explorar qué rumbo tomaría a continuación. La voz de Diego aún resonaba en su mente, recordándole que lo más importante era ser fiel a sí misma. Con este pensamiento en mente, Clara se preparó para el siguiente capítulo de su vida, sabiendo que la verdadera lucha apenas comenzaba. Clara despertó al día siguiente con el brillo del sol filtrándose a través de la ventana. Se sentó en la cama, sintiendo la suave calidez en su piel, y eso fue suficiente para motivarla a comenzar un nuevo periodo de transformación. La conversación de la noche anterior con Diego aún latía en su mente, y decidió que no dejaría que la oportunidad de aplicar lo aprendido se desvaneciera. Su primera tarea del día fue dedicar tiempo a trazar un plan que permitiría a su equipo en el trabajo sentirse libre de expresarse. Sin embargo, a medida que escribía, una sombra de incertidumbre se apoderaba de ella. ¿Cómo lograría que otros hablaran cuando ella misma había estado atrapada en un silencio casi ensordecedor? La duda, un viejo enemigo, comenzaba a asomar con su habitual desánimo. Clara respiró profundamente y optó por no dejarse llevar. Decidió que el primer paso sería entrar a la oficina con una mentalidad diferente. No se trataría de compartir un mensaje, sino de crear un ambiente que permitiera a cada uno manifestar sus preocupaciones y, en última instancia, ser escuchados. Eso implicaba lanzarse a un nuevo ritmo, uno que la alejara del miedo y acercara a la autenticidad. En su recorrido hacia la oficina, cada decisión se convirtió en un acto consciente. Tomó el tiempo para saludar a cada colega y escuchar las respuestas, buscando abrir un canal de comunicación que se había perdido. Uno de sus compañeros, Pedro, notó esa chispa en ella. «Clara, ¿estás bien? Pareces diferente hoy», le dijo, mientras compartían el ascensor.
Estoy en un nuevo camino, le respondió con una media sonrisa, dejando entrever su determinación. La conversación se extendió, y mientras intercambiaban algunas palabras, Clara se dio cuenta de que, al ser auténtica y vulnerable, estaba trazando el camino para los demás. Cuando llegó a su escritorio, encontró una nota en su ordenador. Hablemos de las nuevas dinámicas del equipo. Era de su supervisor, quien había notado cambios en su forma de interactuar. En lugar de asumir que la presión aumentaría, Clara decidió prepararse para abordar la conversación con claridad y confianza. Se sentó a escribir sus puntos clave, asegurándose de que cada uno no solo reflejara su verdad, sino también las voces de sus compañeros. La charla con su supervisor comenzó de manera tensa, presionando su voluntad mientras trataba de comunicar sus intenciones. Creo que necesitamos un espacio donde todos podamos hablar abierta y honestamente sobre nuestras inquietudes, sugirió Clara, con una voz que, a pesar de los nervios, retumbaba con fuerza. Para su sorpresa, su supervisor pareció receptivo e incluso asintió. Eso podría funcionar, pero tenemos una cultura arraigada de miedo al fracaso, y no sé si todos estén dispuestos a abrirse, expresó, logrando que Clara reflexionara sobre su propio miedo. Ella lo sabía de primera mano. El camino de la autenticidad nunca era fácil. Los siguientes días vieron una marcación creciente en su ambiente laboral. Clara estableció pequeños encuentros informales, alentando a sus compañeros a procesar y compartir sus ideas, dudas o miedos. De pronto, lo que antes era un espacio opresivo se convirtió en una incubadora de creatividad y honestidad. Con cada conversación se sentía más empoderada, capaz de enfrentar no solo a su supervisor, sino al sistema que parecía aplastarla. Sin embargo, a medida que surge esta chispa de cambio, la llamada de su antiguo compañero seguía resonando en su mente. Decisiones inminentes se acercaban como sombras al caer la tarde. Clara se preguntaba si debía explorar otras oportunidades o quedarse y luchar por el cambio que anhelaba. En esos momentos de reflexión, notó que su viaje no era solo un desafío en su trabajo, sino un desafío interno aún mayor. Las dudas se entrelazaban con la posibilidad de crecimiento, y al final del día sabía que debía tomar una decisión que impactaría el rumbo de su vida. Mientras el sol se ocultaba, Clara se revolvía en sus pensamientos. ¿Estaba lista para considerar un cambio radical? Había llegado el momento de confrontar no solo las realidades del trabajo, sino sus propias limitaciones. La tensión en su interior le decía que el verdadero viaje apenas comenzaba, y que quizás el futuro que deseaba no estaba tan lejos de lo que había imaginado. Clara se despertó al sonido del teléfono que le indicaba el inicio de un nuevo día. Aún aturdida por la falta de sueño, rápidamente recordó la decisión que había tomado la tarde anterior. Era momento de establecer una rutina que no solo le empuje hacia adelante profesionalmente, sino que también cultivara su bienestar personal. En el fondo, sabía que una transformación profunda requería un cambio en sus hábitos diarios, un enfoque disciplinado que fortaleciera su mente y cuerpo, haciéndola más resiliente ante los desafíos. Conforme avanzaba la semana, Clara empezó a implementar nuevas rutinas matutinas. El primer cambio fue meditar durante 10 minutos todas las mañanas. Al principio, su mente vagaba, repleta de pensamientos del trabajo y de las inseguridades que aún la acechaban. Sin embargo, al perseverar, comenzó a encontrar claridad en aquel espacio silencioso. Meditar se convirtió en su refugio, una práctica que le ayudaba a enfrentar el día con una mente más serena y concentrada. El segundo paso fue incorporar ejercicios al aire libre. Decidió salir a caminar antes de llegar a la oficina, respirando el aire fresco y sintiendo el sol que caldeaba su piel. Esa actividad no solo la despertaba físicamente, sino que también le ofrecía tiempo para reflexionar sobre sus objetivos. En esas caminatas, su mente adquiere un enfoque más decidido, como si la naturaleza misma infundiera un nuevo propósito en su interior. El tercer elemento fue nutrir su cuerpo con un desayuno saludable. Clara se comprometió a abastecerse de frutas frescas y cereales integrales. Incorporar hábitos alimenticios efectivos la motivaba a cuidar otros aspectos de su vida, sintiéndose cada vez más empoderada por las decisiones que tomaba. Cada bocado se transformaba en una decisión consciente, convirtiéndose en un símbolo tangible de su deseo de cambio. La cuarta rutina que estableció fue escribir un diario.
Ya no se trataba solo de anotar las tareas del día, se convirtió en un espacio de autoexpresión. Clara plasmaba sus miedos, sus logros y las lecciones aprendidas en el camino hacia su objetivo. Escribir se transformó en un espejo que la ayudaba a vislumbrar sus propias capacidades y al mismo tiempo a desmenuzar sus inseguridades. Cada página llenada le ofrecía una perspectiva más genuina sobre sí misma y sus ambiciones. Por último, la estrategia más poderosa fue establecer un momento de agradecimiento por las mañanas. Al tomarse un instante para reflexionar sobre lo que apreciaba en su vida, Clara cultivaba una mentalidad positiva, preparándose para afrontar los desafíos laborales con una actitud renovada. Con el tiempo, esta práctica la ayudó a recordar su valía y su objetivo de propiciar un cambio dentro de su equipo de trabajo, cada vez sintiéndose más capaz de liderar con autenticidad. Después de unas semanas de constancia, Clara notó que la energía en la oficina se transformaba. Su grupo estaba más abierto a compartir ideas, pero había un hilo conductor en la atmósfera: el miedo aún persistía. A pesar de los esfuerzos, había reticencia por parte de algunos colegas que se resistían al avance. Esa resistencia era un recordatorio de que el cambio verdadero necesitaba más que un empujón, requería una profunda comprensión de las emociones involucradas. Una tarde, después de una reunión particularmente intensa, Clara se encontró sola en su escritorio, cuestionando si todos sus esfuerzos eran suficientes para derribar las barreras tácticas que aún existían en su equipo. La lucha interna estaba clara. ¿Debería presionar más para obtener la apertura que deseaba o aceptar que algunos necesitaban más tiempo para adaptarse al cambio? El tumulto emocional la llevó a reflexionar sobre una pregunta crucial: ¿qué tan lejos estaba dispuesta a ir para fomentar un ambiente auténtico, incluso si eso significaba confrontar sus propios miedos? La tensión en su interior creció, creando una necesidad apremiante de resolver esta incertidumbre. Al cerrar su computadora, su mente estaba en un torbellino ante la posibilidad de un enfrentamiento que podría definir no solo su papel en el trabajo, sino también su desarrollo personal. Aquella noche, Clara se sumió en una introspección profunda, planteándose si estaba realmente lista para confrontar no solo el entorno laboral adverso, sino también los límites que ella misma había impuesto. La decisión puede que fuera más complicada y desafiante de lo que había imaginado. Era el momento de dejar atrás las reticencias y lanzarse hacia lo desconocido. Estaba lista para asumir el riesgo de ser verdaderamente escuchada y quizás incomprendida. La vida, como siempre, le ofrecía un nuevo reto. Clara se sentó al borde de su cama, sumida en un torbellino de pensamientos que parecían paralizarla. Había pasado tan solo unas semanas desde que había iniciado su transformación personal, pero ya se sentía atrapada entre el impulso de liderar a su equipo hacia el cambio y el temor de perder a quienes la rodean en el proceso. Esa mañana, en lugar de la meditación habitual, se permitió ahondar en sus emociones, un ejercicio que nunca antes había contemplado. Agradablemente desorientada, empezó a sentir cómo las palabras se formaban en su mente. ¿Es suficiente ser auténtica? ¿Realmente entienden mis compañeros la visión que tengo para el grupo? Sus dudas se agolpaban como nubes grises en un cielo despejado. Clara decidió que, en lugar de evadir esas emociones, sería más útil enfrentarlas. Tomó su diario y empezó a escribir, desglosando la visión que tenía del equipo y cómo cada miembro encajaba en el rompecabezas. Cada frase que anotaba parecía liberarla de la ansiedad. A medida que plasmaba su deseo de fomentar un ambiente de trabajo sincero y colaborativo, Clara se dio cuenta de que el miedo no era solo un obstáculo, sino también una oportunidad de crecer. Si deseaba ser escuchada, necesitaba empezar esa conversación con honestidad, incluso si eso implicaba desnudarse emocionalmente ante sus compañeros. Días después, llegó el momento de la verdad. Clara había convocado una reunión informal, invitando a todos a compartir sus inquietudes y expectativas. Con nerviosismo, se sentó frente a su equipo, sintiendo cómo la tensión en la sala se palpaba. Mirando a cada uno de sus colegas, recordó la lista de puntos clave que había preparado, pero decidió guardarla. En ese instante, necesitaba ser auténtica, no una robot del trabajo, y lo que tenía que decir brotaba de lo más profundo de su ser. «Estoy aquí para aprender de ustedes», comenzó Clara, sus palabras resonando en el aire frío del salón. «Entiendo que el cambio puede generar incomodidad,
pero quiero que este espacio sea uno donde podamos expresarnos sin miedo. Las miradas de sus colegas iban desde la sorpresa hasta la incertidumbre. Clara sintió una chispa de valentía. Al final de la reunión, habían abierto un espacio donde la vulnerabilidad y el apoyo mutuo se unieron por primera vez. Clara se sintió liviana al compartir sus preocupaciones, y su autenticidad logró abrir puertas que habían estado cerradas. El verdadero reto, sin embargo, estaba aún por venir. Ahora que su equipo parecía más receptivo, Clara se enfrentó a la tarea titánica de mantener esa energía. La resistencia que había sentido en algunos antes de la reunión aún humía en el ambiente. En sus pensamientos se cuestionaba si habría suficientes recursos para sostener ese entorno colaborativo. Y entonces le llegó la revelación. Ella no podía cargar con todo el peso del cambio sola. Necesitaba empoderar a su equipo para que también tuvieran voz. Los siguientes días, Clara impulsó a cada miembro a compartir no solo sus ideas, sino también sus miedos. Esta revelación surgió de sus necesidades propias. Ella también necesitaba abrir sus emociones para poder dar apoyo. Nueva dinámica le permitió vislumbrar no solo un cambio en su equipo, sino en ella misma. Era capaz de ser una líder vulnerable y fuerte a la vez. Sin embargo, las reacciones eran mixtas. Algunos abrazaron el desafío con entusiasmo, mientras que otros lo vieron como una amenaza. Pero Clara no se dejaría desanimar. Cada pequeña victoria la animaba a seguir adelante. En una de sus conversaciones, una colega expresó su frustración. «Siento que mis aportes no son suficientes». Fue en ese momento que Clara se dio cuenta del verdadero trabajo por venir. Desde esa franqueza nació una idea: crear un espacio de apoyo donde cada uno se sienta valorado. Mientras Clara se retiraba esa noche, la sensación de incertidumbre se transformaba en determinación. Había llegado la hora de dar el siguiente paso, hacia la construcción de esa cultura de equipo. ¿Cómo podría estructurarlo de tal manera que cada voz tuviera un lugar y se sintiera verdaderamente escuchada? La respuesta comenzaba a tomar forma en su mente, pero el miedo de no ser capaz de implementarlo la mantenía alerta. Sin embargo, algo dentro de ella susurraba que era posible. El mismo susurro que un día la había llevado a cuestionar quién era, ahora la empujaba hacia la creación de un entorno auténtico. Y así, entre un suspiro y una resolución, Clara supo que el momento había llegado. En esa noche oscura, se encontró ante un nuevo reto: dar vida a esa idea, no solo en sus pensamientos, sino en la realidad que deseaba construir. El camino hacia esa realización no sería sencillo, pero había algo inquebrantable en su determinación. Estaba lista para construir un espacio donde cada miembro pudiera volverse más fuerte y a la vez unirse. La respuesta sería revelada en el siguiente capítulo de su travesía. Clara despertó esa mañana con el primer rayo de sol filtrándose a través de la ventana. La luz dorada iluminaba el espacio, pero en su mente aún danzaban las sombras de la incertidumbre. Había tomado la decisión de implementar ese cambio cultural en su equipo, pero la cuestión seguía siendo cómo construir un espacio que rescate y valoriza las voces de todos. Este desafío se erguía ante ella como una montaña, y Clara sabía que debía escalarla. Se sirvió un café. Mientras lo hacía, las ideas comenzaron a fluir más fácilmente. Un esquema emergía en su mente: crear una rutina diaria donde todos en el equipo pudieran sentirse conectados, involucrados y sobre todo valorados. La rutina no solo debería incluir tareas y objetivos, sino también tiempo para reflexionarse y expresar preocupaciones, y quizás una nueva metodología de trabajo que favoreciera el diálogo. Clara decidió que ese día implementaría la primera de sus nuevas prácticas. Se trataría de un breve encuentro al inicio de la jornada, donde cada miembro podría compartir sus expectativas para el día, y también algún temor que quisieran enfrentar. Ella sabía que abrir este espacio no sería fácil. Había compañeros que aún mostraban desdén por el cambio, temerosos de una vulnerabilidad que sentían ajena a la atmósfera laboral. Al llegar a la oficina, Clara sintió un intenso nudo en el estómago. Se secó las manos y respiró hondo, recordándose a sí misma que había prometido ser auténtica y honesta, así como lo habían hecho en la reunión anterior. Sin embargo, esta vez iba a ser fundamental que no solo hablara, sino que también escuchara. Una vez que todos se reunieron, Clara inició el encuentro. «Quiero que este espacio sea nuestra herramienta para conectar y crecer.
Comencemos cada mañana discutiendo cómo nos sentimos y qué esperamos del día. Las palabras salieron como un aliento de sol, y a medida que quedaban flotando en la sala, el silencio la recorrió. Miradas escépticas, algunas entrecruzadas, una mezcla de curiosidad y resistencia. Sin embargo, Clara se mantuvo firme. Era el primer paso hacia una nueva etapa. Una a una, las voces empezaron a brotar. La primera fue Sofía, quien compartió su frustración sobre un proyecto que sentía estancado. Con cada comentario que surgía, Clara sentía que el espacio que había imaginado empezaba a tomar forma, se estaba materializando ante sus ojos. La resistencia era palpable, pero comenzaba a ser reemplazada por un acercamiento cauteloso. Sin embargo, no todos mostraban entusiasmo. Algunos seguían cuestionando la sinceridad de este nuevo enfoque. Claramente, el mayor reto seguiría siendo aquellos que veían el cambio como un desafío a su posición. Clara se dio cuenta una vez más de que necesitaba hacer frente a ese miedo. Así que, en un arrebato involuntario, empezó a hablar sobre su propio camino de cambio. Esto sorprendió a su equipo. Compartió sus previas luchas y cómo el miedo había sido un compañero inquebrantable en su vida. Para su sorpresa, empezar a reflexionar sobre su propia vulnerabilidad había comenzado a desgastar las barreras que se interponían entre ella y sus colegas. La conversación tomó un nuevo rumbo. Las preguntas fueron surgiendo, las respuestas comenzaron a fluir, y en el aire se sentía la energía transformadora. Lo que había comenzado como un intento de establecer una rutina matutina había evolucionado en una catarsis colectiva. Clara se sintió empoderada. No solo estaba liderando, sino que el equipo también comenzaba a liderarse a sí mismo. A medida que el día llegaba a su fin, Clara reflexionó sobre aquellos momentos que acababa de vivir. Se preguntó si esas pequeñas prácticas diarias podrían ser suficientes para cambiar la cultura del equipo. Su corazón latía al pensar en las posibilidades, pero existía aún la inquietante sensación de que su vulnerabilidad podría ser interpretada como debilidad. Mientras recogía sus cosas para marchar, un mensaje urgente llegó a su correo, proveniente de un alto directivo de la empresa. La tensión regresó de inmediato. La visión que había construido podía ser amenazada si esas inquietudes no se abordaran de manera adecuada. Y frente al horizonte, Clara no podía escapar de la verdad. El éxito de su proyecto dependía no solo de su determinación, también necesitaría enfrentarse a las presiones externas. Así, entre la efervescencia de su logro reciente y el nuevo desafío en el horizonte, Clara comprendió que el camino hacia el cambio estaba lejos de ser lineal. Sin duda, su viaje estaba apenas comenzando. El siguiente paso, el enfrentamiento con esa presión externa y otras expectativas, se dibujaba en el horizonte. Pero había algo en ella que sabía que tenía que enfrentar lo que se avecinaba. ¿Podría mantener la autenticidad en medio de esas adversidades? La esencia de su transformación dependía de ello. Su mente no dejaba de dar vueltas. El mensaje del directivo le pesaba en el pecho mientras caminaba hacia su escritorio, pero al mismo tiempo, Clara sentía que había plantado una semilla en su equipo. Esa primera reunión matutina había creado un espacio donde las voces podían ser escuchadas, y su propia vulnerabilidad había generado un hilo de confianza que antes no existía. Sin embargo, el oscuro horizonte que enfrentaba amenazaba con consumir ese avance. Aprovechando el silencio de la oficina, Clara se sentó, tomó un bolígrafo y una libreta y empezó a anotar sus pensamientos. Se dio cuenta de que la presión externa podía ser un aliado si decidía abordarla con claridad y asertividad. Reflexionó sobre cómo su liderazgo podría cruzar esa línea entre la autenticidad y las expectativas impuestas por el entorno corporativo. ¿Estaba dispuesta a arriesgar lo que había conseguido por defender un enfoque que algunos podrían considerar blando? Pensó en las 5 rutinas que había visualizado para el equipo: sesiones de reflexión, revisiones semanales de progreso, espacios de feedback one-on-one, un círculo de apreciación mensual y el fomento de mentorías internas. Cada una de estas prácticas no solo podía nutrir la colaboración, sino también contribuir a un sentido de pertenencia más profundo. Pero, ¿cómo presentar esto a Santiago, el directivo que solicitaba resultados inmediatos? Era conocido por su pragmatismo y por percibir la cultura organizacional como una pérdida de tiempo. Ese lunes, mientras el sol se asomaba tímidamente, Clara estaba decidida a tener una conversación firme pero empática con Santiago. Desde que había asumido su posición, sabía que el cambio debía comenzar desde arriba, pero siempre había sido reacia a confrontarlo.
Sin embargo, la ansiedad que había sentido había tomado una forma más madura. Clara anhelaba demostrar que la transformación cultural podía coexistir con la eficiencia. Para ello, debería prepararse a fondo. En la mañana de la reunión, Clara practicó en silencio su discurso, memorizando datos de rendimiento y ejemplos de empresas que habían implementado cambios similares con éxito. Dijo para sí misma que no podía dejar que el miedo definiera su enfoque. Sus manos temblaban mientras sostenía su café, un símbolo del nerviosismo que enfrentaba. Tomó aire y sintió el calor del líquido como un recordatorio de que la transformación también podía ser apasionante. La sala de reuniones era gris y austera, pero Clara decidió llevar una pequeña planta en maceta, un regalo de su madre, simbólica del crecimiento y la vida. Cuando Santiago entró, Clara mantuvo la mirada fija en él. Mientras discutían, el intercambio se tornó tenso. Santiago mostró signos de impaciencia, interrumpiendo y retorciendo la boca al escuchar sobre la importancia de validar a los empleados. Eso no es lo que nos interesa en este momento, Clara. Los resultados son la clave. Sin embargo, en medio de la presión, Clara se condujo con firmeza. Estaba decidida a conectarse con él, explicándole que crear un ambiente donde los empleados se sintieran valorados podría traducirse en un alto rendimiento. Su voz, que antes temblaba, empezó a adquirir un tono más fuerte. Mientras presentaba los datos de empresas que habían prosperado gracias a los cambios culturales, notó que Santiago comenzaba a escuchar con más atención. Inesperadamente, una chispa de duda pareció cruzar su rostro. Al concluir la reunión, Clara sintió que había dejado una impresión. No fue algo definitivo, pero había encendido una pequeña llama. No todos los días tendría la oportunidad de desafiar a un directivo que miraba con desdén lo que no entendía. Esa pelea se convirtió en su jornada de aprendizaje. Ella necesitaba ser persistente. Había comenzado a identificar su propia valentía, y a través de este proceso empezaba a vislumbrar una parte de sí misma que había estado encerrada. Al salir, su mente navegaba por las posibles reacciones de su equipo ante su batalla. Si él aceptaba alguna de las rutinas propuestas, tendría que enfrentarse a la pregunta de cómo lidiar con la resistencia interna, especialmente de aquellos que aún eran escépticos. La tensión entre la lucha por el cambio cultural y la necesidad de cumplir con las expectativas organizativas le atormentaba. En un momento de silencio reflexivo, su corazón disparó. El camino estaba lleno de tormentas, y sabía que tendría que ser fuerte no solo en su propio bastión, sino ante su equipo. La montaña que había comenzado a escalar aún apenas se vislumbraba en la distancia. ¿Su autenticidad sería suficiente para cruzar la cima y convencer a quienes la rodeaban? La urgencia de su misión comenzó a ser más evidente. Era momento de persistir, pero también de adaptarse. La llamada a la acción era clara. Clara estaba decidida a extender su batalla, pero la pregunta permanecía en el aire, resonando y retumbando en su cabeza. ¿Qué pasaría si Santiago ofrecía una alternativa que podía hacer tambalear lo que había comenzado a construir? Clara se despertó aquella mañana con el ardor de la decisión reverberando en su mente. Mirando por la ventana, los primeros rayos de sol filtrándose a través de la niebla parecían recordarle que cada nuevo día es una oportunidad para reinventarse. La reunión con Santiago seguía ocupando sus pensamientos, no podía permitirse desviar su enfoque. La noche anterior había hecho un boceto de las 5 rutinas que quería implementar, imaginando cómo podrían alterar el ambiente del equipo. Pero en esta ocasión no solo se trataba de presentar ideas, se trataba de articular su visión. Desayunó casi sin sabor, sumida en sus reflexiones. Mientras tomaba su café, pensó en cada rutina. Las sesiones de reflexión serían el espacio donde todos podrían expresar lo que llevaban dentro. Una plataforma para el compromiso real. Las revisiones semanales de progreso servirían para que cada miembro vislumbrara su contribución individual al éxito colectivo. El círculo de apreciación facilitaría el reconocimiento, algo que Santiago consideraba trivial, pero que ella sabía que era crucial. Finalmente, iba a proponer las mentorías internas como una forma de empoderar a quienes recién comenzaban, un camino hacia su propio crecimiento. Con cada boceto anotado, su determinación se alimentaba.
Clara se repitió a sí misma que su papel no era solo el de alguien que pedía cambios, sino el de una líder que podía crear un nuevo horizonte en su equipo. Tenía que hablar, no solo como funcionaria, sino como defensora de una forma de trabajar que otorgara valor al ser humano detrás del empleado. Al llegar a la oficina, se encontró con un ambiente más denso de lo habitual. Las miradas de sus colegas se cruzaban como espejos que reflejaban incertidumbre. Clara se dio cuenta de que su propia tensión podía ser contagiosa. Decidió que el primer paso era abrir un diálogo. Sería un gran desafío, pero su intención era desmantelar los muros que se habían construido en los últimos meses. Enfocándose en el objetivo de que la resistencia interna no la abrumara, recordó una técnica de liderazgo que había aprendido en un seminario: crear confianza a través de la vulnerabilidad. Con eso en mente, se reunió con su equipo. La conversación fluyó. Clara planteó sus ideas y, para su sorpresa, recibió retroalimentación activa. La resistencia que había imaginado se evaporó con las preguntas que surgieron, transformándose en inquietud colectiva. Sin embargo, allí mismo plantó la semilla de la posibilidad. La gente empezó a vislumbrar cómo implementar esas rutinas podría ser una respuesta en sí misma al peso que llevaban en sus hombros. El cambio, pensó, no tendría que ser inmediato. Pero a medida que la reunión avanzaba, Clara sintió que necesitaba un respaldo. En ese momento, recordó la posición de Santiago y la influencia que tenía sobre el equipo. Se preguntó cómo podría alinearse con sus objetivos sin frenar el impulso generado. Así, en medio de la discusión, se atrevió a decir que el apoyo de la dirección sería crucial y que su voz podría hacer eco. La reacción fue mixta. Aquellos que temían perder el control del proceso empezaron a mostrar señales de inquietud. Fue entonces que Clara contempló la idea de que esto no solo se trataba de sus propuestas hacia Santiago, sino también de cómo podía ganar el apoyo de su equipo en esta misión de transformación. ¿Cómo podría darles la confianza necesaria para dar un paso adelante y desafiar la resistencia? Mientras el día avanzaba, Clara sintió que el tiempo se le escapaba. Tenía que actuar con rapidez y precaución. Siempre existía la posibilidad de que Santiago decidiera no respaldar sus rutinas, y eso podría devolver a su equipo a la desesperanza. Pero también había algo más. Si no se arriesgaba a comprometerse completamente, su esfuerzo se perdería en el aire. Al final del día, recibió un mensaje de Santiago con una propuesta que la sorprendió. Llamándole a su oficina, Clara se sintió como si se acercara al borde de un precipicio, mirando hacia abajo, consciente de que un solo paso podría ser la diferencia entre la caída y la elevación. La oportunidad de convertir su visión en realidad estaba a punto de surgir, pero ¿sería esta discusión su momento decisivo? Clara respiró hondo y se preparó para la siguiente etapa. La montaña que estaba escalando parecía comenzar a temblar bajo sus pies, y la verdadera batalla apenas comenzaba. Clara respiró hondo y entró en la oficina de Santiago, sintiendo cómo la adrenalina recorría su cuerpo. Cada paso era una afirmación de su resolución. La reunión que había ansiado se presentaba como la oportunidad crucial para establecer un cambio palpable en su equipo y demostrar que sus 5 rutinas no eran solo validaciones de ideas, sino un camino hacia la excelencia organizacional. Santiago la miró con curiosidad y un leve esbozo de escepticismo. «Clara, ¿qué tienes para mí?», preguntó. Su tono indicaba que estaba preparado para una discusión, pero también que esperaba resultados inmediatos. Clara sintió que cada palabra que había ensayado se acomodaba en su mente y comenzó a exponer su propuesta, articulando con claridad cómo las rutinas beneficiaban no solo al equipo, sino al rendimiento general del bufete. Los resultados no llegan por sí solos. Este enfoque no solo incrementará la productividad, sino que también elevará la moral, algo que hemos descuidado por demasiado tiempo, explicó, con una voz firme que enmarcaba su convicción. Había llegado el momento de hablar con la autoridad que había cultivado en las semanas anteriores, un cambio radical en su forma de abordar la adversidad. Santiago la interrumpió varias veces, sopesando sus ideas con escepticismo, pero Clara no cedió. Con cada objeción que él planteaba, Clara ofrecía soluciones concretas y ejemplos de otras empresas que habían transitado por caminos similares. Durante esos minutos, nunca sintió tanta claridad y firmeza en su propósito.
A medida que la conversación avanzaba, Clara notó un cambio en la postura de Santiago. Su expresión mostraba un destello de interés genuino. Las estadísticas y ejemplos habían comenzado a captar su atención. Tienes buenos puntos, Clara, pero entiendo que esto podría ser un desafío entre los empleados, dijo, aparentemente más receptivo. Estoy dispuesta a liderar ese proceso, respondió Clara con confianza renovada. El miedo al fracaso puede ser paralizante, pero con la implementación de estas rutinas crearemos una cultura donde el error es solo un paso hacia el aprendizaje. Santiago se quedó en silencio, considerando sus palabras, y el aire en la sala se sentía menos tenso. En ese instante decisivo, Clara comprendió que no solo estaba vendiendo una idea, estaba forjando un nuevo comienzo. El cambio de mentalidad que había luchado tanto por lograr parecía gestarse de nuevo, esta vez con Santiago como aliado. Finalmente, él asintió lentamente, adoptando una postura abierta. Podemos intentarlo, Clara, pero seré honesto. La dirección necesitará ver resultados rápidos, comentó con cierta cautela. Es un buen comienzo, respondió Clara, sintiendo que su corazón se llenaba de una satisfacción profunda. Había puesto en marcha un deshielo en la rigidez de la oficina. Mientras salía de la reunión, sintió que una carga se removía de sus hombros. Sabía que esta era solo la primera etapa, pero había logrado abrir una puerta que antes permanecía cerrada. A medida que los días pasaban y las nuevas rutinas comenzaban a implementarse, Clara sintió una transformación tangible en el ambiente. Las sesiones de reflexión permitieron que el equipo compartiera no solo sus temores, sino también sus aspiraciones. La revisión semanal hacía que cada individuo se sintiera parte integral de la meta común, y la cultura de apreciación no solo resonaba en la sala, la moral se elevaba y fortalecía. Clara sonreía al ver a sus colegas más comunicativos. El cambio se iba convirtiendo en parte de la cultura organizacional. Pero lo más significativo fue cuando un miembro del equipo, Pedro, se acercó a ella un día y le agradeció. «Sabes, nunca pensé que podríamos tener un espacio tan seguro. Gracias por hacernos sentir escuchados». Ese reconocimiento se manifestaba precisamente en lo que Clara había deseado lograr, crear un entorno donde cada voz tuviese un espacio, un lugar donde el miedo fuera reemplazado por la confianza. Clarty se manifestó como una transformación profunda, no solo para el equipo, sino para ella misma. Había llegado a ser la líder que había querido ser, demostrando que la vulnerabilidad podría coexistir con la fortaleza. Cuando miró hacia atrás, vio que su camino había sido uno de autodescubrimiento. Sus experiencias personales la habían convertido en un pilar de apoyo, no solo para sus compañeros, sino especialmente para Diego, su hijo, quien la veía con admiración cada vez que ella compartía lo aprendido con él. La conexión que ambos habían cultivado se había fortalecido. Diego sentía orgullo de tener a una madre que luchaba no solo por sus propios sueños, sino también por los de otros. En una noche clara mientras escribía en su diario, Clara entendió que había logrado no solo valorar su voz, sino también guiar a otros a escuchar sus propias voces. Había conquistado el desafío que en su mente había parecido abrumador. Clara había logrado cambiar su realidad, encontrar un propósito en su carrera y en su vida personal. Finalmente, se dio cuenta de que la verdadera victoria no fue solo implementar rutinas, sino aprender a levantarse ante los retos y demostrar, en voz alta, qué tipo de líder podía ser. En ese crecimiento individual, el éxito profesional se volvió un viaje compartido, uno que invitaba a otros a construir un camino hacia la autenticidad. Así culmina la transformación de Clara, de abogada agobiada a líder renovada, demostrando que cada desafío puede ser una oportunidad y que la verdadera fuerza reside en ser fiel a uno mismo. Su historia, un recordatorio de que el cambio es posible, de que al final lo que importa es no solo lo que logramos, sino cómo logramos cada avance. Y tú, querido espectador, si has sentido esta transformación tan humana, ahora es tu momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte más historias emotivas y exclusivas. Dale un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta aquí abajo tus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para apoyar a este canal.
Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de dar un paso hacia la transformación. Este es tu momento.